Informativo. Hoy en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York se dará inicio al juicio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán. El narcotraficante de 61 años será juzgado por distribución de droga, lavado de dinero y porte de armas. La Fiscalía alega que Guzmán y su organización criminal siguen siendo una de las principales amenazas para Estados Unidos. En esta primera jornada se elegirá al jurado, del que no se conocerán los nombres, como parte de las medidas de seguridad que se han tomado para protegerlos. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Alejandro Rincón, buenas tardes. Hola Joely, televidentes del Canal de las Américas, buenas tardes. Ahora mismo en el octavo piso de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, que tienen ustedes detrás de mí, avanza ese proceso de selección de jurado. 12 titulares y 4 suplentes que a futuro tienen la responsabilidad de analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía y determinar si Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, es culpable o no de los delitos que se le imputan en una selección de jurado que, de hecho, ha estado caracterizada por algunos elementos que han generado sorpresa, en particular entre los medios de comunicación, porque el juez a cargo de la causa, Brian Cogan, ha determinado que ese proceso es privado. Solo hay 5 reporteros que han sido seleccionados por la Corte para estar dentro de la sala donde cada uno de los potenciales jurados hace parte de la entrevista que el juez Brian Cogan les imparte. El resto de la prensa está en una sala adicional, esto a raíz de unas medidas de precaución también determinadas por la Corte. La identidad e historia de esos jurados no puede informarse al público y solo en ciertos momentos de la jornada podremos conocer directamente lo que ha sucedido a través de ese grupo de reporteros que fue seleccionado directamente por la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Sobre este proceso de selección de los 12 jurados, hemos consultado a un abogado que tiene experiencia no solo en procesos criminales y en defensa de narcotraficantes, sino que también ha tenido procesos con Brian Cogan, el juez a cargo de la causa en contra del Chapo. Esto nos comentó él sobre este importante proceso que marca el inicio del juicio en contra del mexicano. En la Corte Federal es el magistrado que supervisa lo que se llama el voir dire, ¿no? El proceso de interrogar a los jurados. Sin embargo, es posible que Cogan tome el mando aquí en términos de interrogarlos. Y aquí no hay intercambio entre los abogados comparado al sistema estatal. No hay interrogatorio o intercambio entre los abogados y los jurados. Ellos van a leer ciertas contestaciones, le van a dar una lista de preguntas. Ya se le han añadido los abogados, cosas específicas, para ver si tienen prejuicio, ¿no?, contra el Chapo, si conocen el caso, los detalles, se han familiarizado con las noticias y si tienen alguna perspectiva negativa. Pero va a tomar un par de días y van a ver como unas 500 palabras que tienen que contestar. Y está secuestrado el jurado también. De esas declaraciones que ustedes acaban de ver, hay un argumento clave que ustedes no pueden dejar pasar desapercibido. El juez Brian Cogan es el encargado de hacer esa entrevista, un cuestionario que busca conocer más sobre la historia, las percepciones, la opinión y sobre todo la información que tenga esos jurados sobre un conjunto de argumentos que son claves para el caso, como por ejemplo el conocimiento que tengan sobre narcotráfico en América del Sur, si conocen del cártel de Sinaloa, si en el pasado han tenido relación con narcotráfico, con alguna historia en particular. Preguntas claves que a futuro lo que buscan es seleccionar un panel de 12 jurados que no tenga ningún tipo de vicio o prejuicio sobre las personas involucradas en este caso, en el momento particular o en esta instancia particular, pues en contra de Joaquín Guzmán Loera, de forma tal que avanza ya esta primera jornada, el primer día de este juicio por narcotráfico en contra de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Todo lo que tenemos para ustedes por ahora desde la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. Y tuvieron que pasar 25 años desde su primer arresto en 1993 para que la justicia pudiera llevar al banquillo de los acusados a Joaquín El Chapo Guzmán. El traslado del capo al tribunal en Nueva York se hace bajo extremas medidas de seguridad que incluyen un convoy de vehículos y agentes armados, así como un helicóptero que vigila el trayecto. Laura Sepúlveda, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América. Buenas tardes. Adelante, Laura. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, las medidas de seguridad son bastante altas. Esto debido al
al pasado que él tiene registrado, en donde ya se ha escapado 2 veces de prisiones en México. A raíz de esto se acompaña con una muy importante cantidad de vehículos, una caravana que, como usted bien lo decía, está acompañada por un helicóptero que monitorea todo el trayecto desde la cárcel de alta seguridad ubicada en Manhattan hasta que llega a esta zona en Brooklyn, en donde nos encontramos precisamente en este momento. El trayecto dura aproximadamente 30 minutos y esto obliga a que las autoridades cierren el puente de Brooklyn para que esta caravana pueda pasar con las medidas de seguridad necesarias, en donde ellos garantizan que no se pueda registrar ninguna fuga. En este momento se ha comenzado a contemplar la posibilidad de que Joaquín El Chapo Guzmán permanezca precisamente acá en la zona de Brooklyn para evitar que este traslado se haga, ya que tengamos en cuenta el traslado se llevaría a cabo en horas pico, lo cual afectaría de forma importante el tema del tránsito en la Gran Manzana. Al parecer, sin tener confirmación, él habría llegado hoy a las 6 de la mañana aquí a la corte de Brooklyn y estaría en una celda temporal que le habrían preparado. Estamos muy atentos de que el juez confirme si efectivamente él permanecerá en esta zona para evitar este traslado que, como les decía, requiere de muchos elementos de seguridad. Los detalles del costo, al parecer, podrían estar alrededor de los $50 millones, pero estas son cifras que hasta el momento se presumen por lo que podría generar el costo de la caravana, el helicóptero y otros elementos que necesitan, pero no ha sido confirmada ni por la defensa ni por otras autoridades. 2 años después de la elección de Donald Trump, los estadounidenses vuelven mañana a las urnas para participar en los comicios legislativos de medio término. En las elecciones decide la totalidad de los escaños de la Cámara Baja y 1/3 de los del Senado, actualmente controlados por el Partido Republicano al que pertenece Trump. Además, eligen 36 de los 50 nuevos gobernadores estatales. Estas elecciones suelen ser consideradas un referéndum a las políticas del presidente en turno. Este 6 de noviembre, los votantes elegirán a miembros de la Cámara de Representantes y del Senado, las 2 cámaras que conforman el Congreso de los Estados Unidos. En la Cámara Baja están en juego la totalidad de los 435 escaños. Los demócratas creen que este año podrán arrebatarle a los republicanos el control de la Cámara de Representantes, ganando una mayoría de escaños. Entre tanto, en el Senado están en disputa 35 de los 100 escaños que serán renovados este año, es decir, una tercera parte de la Cámara Alta. Aquí los republicanos esperan poder aumentar y, por ende, ratificar su mayoría. Además de congresistas, también se eligen gobernaciones. Un total de 36 estados elegirán el próximo martes a las máximas autoridades de esos estados, incluyendo Florida, Texas, Nueva York y Ohio. La contienda luce particularmente reñida en estados como California, tradicionalmente demócrata, donde las encuestas vaticinan un empate técnico. Por su parte, el mandatario estadounidense admitió que su prioridad en este momento es hacer campaña por los candidatos republicanos al Senado. Desde la Guerra Civil en 1860, el partido del presidente ha perdido terreno en 36 de las 39 elecciones de mitad de periodo. ¿Cuál es el futuro escenario de victoria para ambos partidos? La trascendencia de los comicios es crucial. Si los demócratas obtienen el control de la Cámara de Representantes, hoy en mano de los republicanos, tendrán el poder de iniciar juicios políticos o un impeachment contra Trump por casos como el Russiagate. Asimismo, podrían limitar la agenda legislativa en el Congreso, bloqueando los proyectos bandera del presidente. Por su parte, en caso de una victoria republicana, Trump podrá poner en marcha algunas de sus más cuestionadas políticas, como el muro fronterizo con México, abolir el derecho al aborto, la prohibición de la marihuana y la regulación en materia de salud. En caso de que los demócratas se queden con la Cámara de Representantes y los republicanos con el Senado, el partido de la oposición tendrá la capacidad de bloquear las agendas legislativas de los republicanos, pero sin el control del Senado, tampoco podrían votar sus propias iniciativas. Analistas consideran que en ese escenario son altas las probabilidades de un nuevo cierre de gobierno en la administración Trump. Los republicanos agotan sus esfuerzos de cara a las elecciones de medio término. El presidente Donald Trump cerrará sus mítines electorales en un recorrido en Ohio, Indiana y Missouri. El jefe de Estado comparecerá a favor de los candidatos de su partido en una jornada maratónica que lo llevará a Cleveland, Fort Wayne y Cape Girardeau.
Según información de su campaña, con las 3 participaciones de hoy, Trump sumará 53 mítines de campaña en 23 estados desde su llegada al poder el 20 de enero de 2017. El vicepresidente de Estados Unidos se suma a los esfuerzos de Trump y también participará en varios eventos de campaña. Mike Pence asistirá este lunes a un evento del Partido Republicano en Kalispell, Montana. Luego intervendrá a favor de los candidatos en Dakota del Sur. El voto puertorriqueño es decisivo para estas elecciones de medio término. Tras el paso del huracán María, miles de boricuas emigraron hacia el estado de la Florida y desde allí pueden registrarse para sufragar. Paola Serna tiene la información. Adelante, Paola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bien, el paso del huracán María que devastó la isla de Puerto Rico obligó a que cerca de 407.000 puertorriqueños llegaran a territorio estadounidense desde el año pasado. Muchos ya han regresado a la isla, sin embargo también muchos estuvieron durante todo este periodo aquí en el estado de la Florida, donde hay cerca de 77.000 personas inscritas para votar. El presidente Donald Trump fue duramente criticado por la manera en que enfrentó la gravedad de lo que ocurrió en Puerto Rico. Sin embargo, el gobernador de la Florida, Rick Scott, también republicano y muy cercano al presidente Donald Trump, ha tomado medidas muy importantes para ayudar a la isla y en diversas ocasiones ha visitado la isla y ha respaldado esta comunidad. Entonces esta es una de las interrogantes que se presentarán mañana en el día electoral sobre hacia dónde se pudiera definir el voto puertorriqueño, que es fundamental para el estado de la Florida. Los cálculos son que son más o menos 77.000 puertorriqueños con elegibilidad de voto. Ese es un número bastante grande, ¿no? Un número que puede ser determinante al final del día, que puede definir desde la elección a gobernador, ¿no?, hasta en los distritos donde hay una presencia puertorriqueña, podría definir al ganador. Generalmente cuando un ejecutivo tiene a su cargo responder a una tragedia, si le va bien, ¿no?, eso los ayuda al final en la cantidad de votos que reciben. El gobernador Scott, en este caso, le ha ido bastante bien con el manejo del último huracán que tuvimos, y en general, cuando uno hace un repaso digamos, del comportamiento del gobernador respecto a desastres naturales, recibe relativamente buenas marcas, ¿no? Eso yo creo que es un factor importante. Organizaciones puertorriqueñas aquí en el estado de la Florida llevaron a cabo varias quejas porque muchas de las boletas de estas elecciones estaban en el idioma inglés y hay muchos puertorriqueños que no dominan este idioma, por lo cual no se estaba registrando una gran participación de votantes. Sin embargo, la presión de estas organizaciones hicieron efecto y las boletas también ahora cuentan con la información en español, sobre todo en el centro de la Florida. Es la información desde Miami. Soy Paola Serna para NTN 24. Gracias, muy buen día para ti. Hollywood se moviliza ante los comicios de este martes en Estados Unidos. Las populares actrices Eva Longoria y Zoe Saldaña instaron a las mujeres hispanas a que en las elecciones de mañana hagan la diferencia votando por quienes las defiendan durante un evento en Miami. Sé muchas cosas sobre mi gente, no son malos ni criminales ni rompen las leyes, no son ninguno de estos. Voten por los derechos, nosotros tenemos que votar en esas elecciones de medio término para asegurarnos de poder votar en el futuro, porque hay gente que está tratando de quitarnos eso. El sueño americano en pausa. Los migrantes hondureños que conforman la primera caravana migrante buscan reunificarse en Ciudad de México. Un primer contingente llegó este fin de semana a la capital y permanece en un estadio dispuesto por el gobierno como albergue. Allí esperan a un segundo grupo para retomar la marcha hacia Estados Unidos. Algunos mantienen el objetivo, otros aseguran después de 3 semanas de travesía que lo mejor es vivir el sueño, pero mexicano. La caravana migrante busca reagruparse. Después de un fin de semana en el que se fragmentaron al llegar al estado de Veracruz, los hondureños que partieron de San Pedro Sula el pasado 13 de octubre buscan reintegrarse en la capital. Algunos de sus integrantes ya están en Ciudad de México. 23 días después de salir de Honduras, los caminantes arribaron a la capital y se establecieron de manera temporal en el Estadio Jesús Martínez Palillo. Estaríamos, digamos, amaneciendo, por lo menos aquí, con alrededor de 1.500 personas integrantes del Éxodo,
a partir del transcurso del día de hoy y para mañana. Allí el gobierno capitalino les brinda atención médica, alimento y apoyo psicológico. Hay muchos niños y niñas que llegan asustados, que quieren platicar para ayudar a elaborarlo esto que les pasa y que les ha venido pasando a lo largo de todo el éxodo. Los migrantes esperarán al segundo grupo de la caravana que se prevé llegue el miércoles y con ellos la cifra aumente a 5.000 personas. Esperan reagruparse, pedir documentos de libre tránsito por México y retoman la ruta hacia el sueño americano. Hambre no, porque la verdad las cosas, la comidita siempre está ahí y siempre hay personas voluntarias que les agradecemos, pero sí necesitamos un buen descansito. El resto del contingente permanece disperso en varios municipios de los estados de Veracruz y Puebla. En este último, la Iglesia Católica dispuso de 2 albergues que cuentan con unidades de salud para atender a quienes llegaron enfermos. El objetivo sigue siendo llegar a Estados Unidos. Las advertencias de Donald Trump no los detienen. Si conseguiría mi empleo, pues ayudar a mi familia. Que mi familia es muy pobre y tengo que ayudarla. Yo tengo que esforzarme, yo hacerme mi esfuerzo, ayudarla. Tengo que salir yo por ello. Otros, con el cansancio a cuestas después de 3 semanas de travesía y los riesgos que ha significado el llevar a sus niños, lo piensan mejor. El territorio mexicano se ve prometedor para iniciar una nueva vida. He estado pensando que mejor voy a tomar la opción de ARNUR, de pedir asilo aquí en México, porque aquí hay posibilidades de salir adelante. Más a lo que yo me dedico, pienso que sí. Y al final de cuentas, lo que haga Trump a mí me puede valer, como dice aquel. Y es que según cifras de migración, de los 7.000 hondureños de la primera caravana migrante, 3.257 ya solicitaron refugio en México. De ellos, 2.793 tienen el estatus en trámite, 478 pidieron retorno voluntario y otros 621 fueron deportados. El gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones a Irán anunciadas en mayo pasado cuando Washington abandonó el acuerdo nuclear con Teherán. Esta nueva batería de sanciones, la segunda contra Irán por parte de la Casa Blanca, afecta a los sectores energético, financiero y naval de la República Islámica y penalizará a las empresas de todo el mundo que compren petróleo iraní. Nuestra periodista Carolina Valladares tiene la información. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Golpe de efecto de la administración de Donald Trump a apenas un día de las elecciones legislativas en los Estados Unidos, con la entrada en vigor de estas sanciones que el propio presidente Donald Trump ha calificado como las más duras de la historia de los Estados Unidos. Según el secretario de Estado Mike Pompeo, además, estas sanciones están orientadas a penalizar tanto el sistema bancario de Teherán como el petróleo iraní, así como el sector portuario. El objetivo con estas sanciones, ¿cuál es? Pues simplemente cortarle el grifo económico a Irán para así forzar a la nación a un cambio de política exterior y también, sea de paso, a que pierda influencia regional. Nuestro objetivo es quitarle al régimen iraní el ingreso que utiliza para financiar actividades violentas y desestabilizadoras en el Medio Oriente y en el mundo. Nuestro objetivo principal es convencer al régimen de abandonar su curso revolucionario. El régimen iraní tiene una elección. Puede hacer un giro de 180 grados desde su curso de acción criminal y actuar como un país normal, o puede ver cómo se derrumba su economía. Esperamos que un nuevo acuerdo con Irán sea posible. En total son 700 individuos, también entidades y organizaciones, por ejemplo, como la Organización de la Energía Atómica iraní, los que han sido sancionados. Hay, no obstante, 8 países que no estarán obligados a seguir estas restricciones. Se trata de China, también India, Italia, Corea del Sur, Grecia, Japón, Taiwán y hasta Turquía. ¿Qué pasa con esas naciones? Pues que tienen hoy por hoy una alta dependencia del crudo iraní. Es por ello que la administración de Donald Trump les da un plazo de 6 meses para que paulatinamente pues vayan perdiendo esta dependencia del petróleo iraní. Hoy hemos sancionado a más de 700 individuos, entidades, aviones, buques, como parte de la mayor acción en un solo día contra de Irán por parte del Tesoro de los Estados Unidos. Más de 300 de esas sanciones son contra objetivos nuevos. Además, estamos volviendo a enlistar a cientos de individuos y entidades que se les había otorgado alivio de sanciones bajo el acuerdo nuclear. Estas poderosas sanciones directamente atacan el sector bancario, energético y naval de Irán. El régimen ha canalizado miles de millones de dólares para los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica a través del sector bancario. La designación de hoy incluye 50 bancos iraníes y sus filiales domésticas e internacionales,
que entregan apoyo para el terrorismo internacional, la proliferación de destrucción masiva y de realizar abusos contra los derechos humanos. Le estamos dejando claro al régimen iraní que van a enfrentarse al aislamiento financiero creciente hasta que cambien de manera fundamental su comportamiento desestabilizador. Y a pesar de estas sanciones de los Estados Unidos, hay que recordar que tanto la Unión Europea como las otras 5 naciones que firmaron este pacto siguen apoyándolo. Por lo tanto, hace un mes, en septiembre, acordaron crear una entidad que les permita continuar con las transacciones económicas con la República Islámica de Irán. Desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Gracias. Y el presidente de Irán, Hassan Rouhani, anunció este lunes que desafiará las sanciones impuestas por Estados Unidos. Advirtió que ambas naciones están en situación de guerra. La República Islámica de Irán puede vender su petróleo hoy y seguirá vendiéndolo si Dios lo permite. Habríamos continuado vendiendo nuestro crudo incluso si no le hubiesen dado exenciones a 8 países. Le dije a todos los líderes con los que me reuní en la Asamblea General de Naciones Unidas que esta vez romperemos las sanciones estadounidenses con orgullo, porque son crueles y van en contra de la ley, los tratados y las resoluciones de la ONU. Y todo el mundo debería hacer lo mismo. Según la resolución 2231, todos los países están obligados a hacerle frente a los Estados Unidos. Deberíamos romper por completo estas sanciones y lo haremos con la ayuda de Dios y del pueblo, así como con unidad en nuestra sociedad. Deberíamos hacerle entender claramente a los estadounidenses que no pueden hablarle a la nación iraní usando el lenguaje de la fuerza, la amenaza, la presión y la sanción. Los estadounidenses deben ser castigados de una vez por todas. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se reunieron en Pyongyang. En un ambiente de camaradería, Kim y su esposa también recibieron a la pareja presidencial cubana a su llegada a la residencia de invitados del estado de la capital norcoreana. Posteriormente, ambos líderes mantuvieron un encuentro a solas en el que acordaron una mayor cooperación e intercambio en materia de economía, cultura, sanidad pública, tecnología y ciencia. La visita del líder cubano a Corea del Norte es parte de una gira internacional que también lo llevará a China, Vietnam y Laos. El diputado opositor venezolano Freddy Guevara, acusado por el régimen de liderar protestas violentas, cumple hoy un año refugiado en la Embajada de Chile en Caracas. Parlamentarios, dirigentes políticos y abogados se reunieron para pedir por su libertad. Luis Lara, la capital venezolana, con el reporte. Hola, buena tarde. El día de ayer se cumplió un año del refugio en la casa del embajador de Chile por parte del diputado de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara. Hoy se han reunido distintos dirigentes y parlamentarios venezolanos para exigir que cese la persecución del régimen venezolano en contra de los parlamentarios a la Asamblea Nacional. Ellos aseguran que se ha vuelto sistemática esta persecución en contra del Parlamento por todas las actividades que han hecho, no solamente nacionales sino internacionales, para luchar en contra de Nicolás Maduro. Vamos a escuchar lo que nos dijo Juan Andrés Mejía. Los episodios de persecución a los diputados de la Asamblea Nacional, al Parlamento, a su investidura, no han sido uno solos, han sido recurrentes. Y eso demuestra que al gobierno le incomoda a la Asamblea, eso le demuestra que la Asamblea está haciendo su trabajo, está de pie, está firme. ¿Se han cometido errores? Por supuesto que se han cometido y hay que reconocerlo. Pero también hay que decirlo con claridad, la Asamblea se ha parado firme ante las adversidades, sin ningún tipo de apoyo, porque no recibimos un salario desde hace 2 o 3 años. Pero no importa, sabemos que nuestras convicciones nos llevan a seguir luchando y sabemos que el pueblo nos eligió para producir ese cambio y no podemos rendirlo hasta verlo materializado. Son más de 300 venezolanos los que están injustamente tras la reja, más de 300 venezolanos que hoy padecen la persecución, no solamente dirigentes políticos, dirigentes sindicales, dirigentes laborales, vecinos, bomberos, como lo vimos en el caso de los bomberos del Estado de Mérida, gracias a Dios están en libertad. Es todo un país que quiere un cambio, que lucha por ese cambio, que alza su voz, pero que como una cúpula se mantiene en el poder a la fuerza, no pueden ver ese cambio materializado. Además, el abogado de Freddy Guevara, Omar Moratosta, también señaló que ha sido totalmente inconstitucional este proceso judicial, por así decirlo, que se ha llevado en contra del parlamentario. Indicaba que desde la Asamblea Nacional Constituyente han hecho todo de forma ilegal, tanto retirarle su inmunidad parlamentaria, lo cual asegura que no ha sucedido, porque el único órgano que debió haberlo hecho es la Asamblea Nacional. Escuchamos. Una sentencia que institucionalizó la persecución contra el Parlamento venezolano sin respetar los trámites previstos en la Constitución, porque no solamente que Freddy Guevara es inocente de los delitos absurdos por los cuales se le imputó y prácticamente se le condena en esta sentencia del TCJ, sino que el artículo 200 que establece la vigencia de la inmunidad parlamentaria desde el momento de su proclamación no fue respetado. Fue condenado inaudita parte sin haber sido escuchado, sin haberse tramitado el antejuicio de mérito
que es un procedimiento especialísimo que trae la Constitución de la República de Venezuela para el juzgamiento de altos funcionarios. Además de esta situación, a Freddy Guevara, pues simple y llanamente, bajo un argumento torcido desde el punto de vista legal, se le pretendió encarcelar de inmediato bajo la supuesta flagrancia, tratando con ello de evitar el trámite constitucional que le es propio por su condición de alto funcionario. Asimismo, Moratosta indicó que Freddy Guevara no ha solicitado asilo en Chile, continúa trabajando desde la casa del embajador en Venezuela, pues indicó que esperan pronto un cambio de régimen en el país y poder trabajar en democracia. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias. Y en Chile, al menos 18.000 gendarmes encargados de custodiar las cárceles del país comenzaron una huelga indefinida para exigir mejores condiciones laborales. Los funcionarios piden que su trabajo se profesionalice y que se ponga fin sobre la población carcelaria al interior de los centros penitenciarios. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Vamos a saludar a nuestro periodista en Santiago, Juan Pablo Monsalve. Adelante. Hola, ¿qué tal, televidentes de NTN 24? Un gusto saludarlos desde Santiago de Chile. Pues efectivamente ya comenzó esta huelga con el objetivo de pedirle al gobierno del presidente Sebastián Piñera que sean atendidas cuanto antes una serie de demandas a nivel laboral. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con Marcos Aburto, él es el vocero de los gendarmes penitenciarios de Chile. Aseguran que efectivamente están dispuestos a mantener esta huelga el tiempo que sea necesario y también insisten en que no permitirán ni el ingreso ni la salida de ningún detenido. Vamos a revisar sus declaraciones. Bueno, el Frente de Trabajadores ha determinado que nuestro paro va a significar hoy día la restricción del ingreso y salida de internos de todas las unidades penales y especiales del país. También en cada una de las regiones, en los frontis de cada unidad, ¿no es cierto?, se visibilizará a través de carteles, a través de pancartas, ¿no es cierto?, la molestia y el descontento que hay del personal de Gendarmería en contra del gobierno. También tuvimos la posibilidad de hablar con otros trabajadores de los centros penitenciarios en Chile. Ellos insisten en que es muy importante mejorar las condiciones al interior de los recintos penitenciarios, pues de una u otra forma están siempre expuestos en el día a día laboral. Una serie de problemáticas, las más graves de las cuales tienen que ver con el riesgo al que nos exponemos, porque aquí suele asimilarse la realidad de Gendarmería a nuestros colegas uniformados, pero también habemos estos 5.000 funcionarios que trabajamos al interior de las cárceles y en el medio libre y tenemos que atender penados en sus domicilios, al interior de los módulos, con el riesgo evidente que ello comporta. Son 20.000 los trabajadores que efectivamente realizan labores en los centros penitenciarios de Chile. Según lo han señalado las distintas asociaciones, al menos 18.000 de ellos se adhirieron a esta huelga. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora acá desde la Penitenciaría de Santiago, en el centro de la capital chilena. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti. En enfrentamientos con la policía terminó el domingo una protesta antitaurina en Lima, Perú. Un grupo de activistas se manifestó frente a la Plaza de Toros de Hacho con el objetivo de detener una corrida. En medio de las consignas contra la tauromaquia, los manifestantes arremetieron contra los uniformados que utilizaron gases lacrimógenos para dispersar la protesta. No hay registros de heridos o detenidos. El temporal que desde hace más de una semana azota Italia deja más víctimas mortales. 12 personas murieron en la isla de Sicilia por las inundaciones causadas por las fuertes lluvias. El río Milicia se desbordó y se llevó todo a su paso en la localidad de Casteldacchia. Murieron 9 miembros de 2 familias. Según las autoridades, el temporal deja hasta el momento 30 víctimas mortales. El presidente del gobierno anunció que convocará un consejo de ministros para declarar el estado de emergencia y asignar fondos a las regiones más afectadas. 2 edificios de apartamentos de 4 y 5 pisos han colapsado la mañana de este lunes en el centro de la ciudad francesa de Marsella. Hasta el momento se reportan 2 personas heridas. El hundimiento se produjo hacia las 9:30 tiempo local. A esta hora la zona está acordonada. Los escombros de las edificaciones antiguas se extienden hasta la mitad de la calle. La prefectura pidió que se evitara circular por la zona para dar prioridad a los servicios de rescate.
Y en España la oposición considera que el gobierno de Pedro Sánchez estaría manipulando la justicia para favorecer a los líderes independentistas que se encuentran en prisión preventiva por su participación en el referéndum separatista ilegal del 1 de octubre del 2017. La oposición inclusive asegura que Sánchez, con tal de continuar con el apoyo de los separatistas, estaría dispuesto a ofrecerles en Madrid, a ofrecerles un indulto. En Madrid, Marcelo Moncayo tiene la información. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. La oposición política de este país acusa al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de querer indultar a los líderes independentistas catalanes que en este momento se encuentran en prisión y que podrían ser sentenciados del próximo año, acusados de los delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos. Todo esto según la oposición, para que Pedro Sánchez siga contando con su apoyo y así permanecer en el poder. En España, la oposición política considera que el país vive una tensa situación a raíz de la decisión de la Abogacía del Estado, que depende del gobierno, de retirar el delito de rebelión de la acusación que se sigue en contra de los líderes independentistas catalanes que organizaron el referéndum separatista del 1 de octubre del año pasado. La oposición acusa a Pedro Sánchez de estar manipulando a la justicia para beneficiar a los acusados independentistas que están en prisión preventiva, con el objetivo de seguir contando con su apoyo para permanecer en el poder. Beneficio que podría terminar con un indulto presidencial en caso de que la justicia los condene definitivamente. ¿Tiene sentido que el gobierno ponga a la Abogacía del Estado a disposición de los que quieren liquidar el Estado? ¿Esto es el mundo al revés? Le pregunté reiteradamente al presidente actual de gobierno, ¿va usted a indultar a los que han dado un golpe a la democracia en Cataluña? ¿Sí o no? Se lo pregunté 4, 5, 6 veces, ya no lo recuerdo. No hubo respuesta. De su parte, el gobierno este lunes, a través de su ministro de Fomento, criticó a las figuras de la oposición asegurando que serían ellas las que están manipulando a la justicia, hablando de indultos cuando todavía ni siquiera hay una sentencia. Confiemos en la justicia, ¿no? Algo tendrá que decir los jueces. Una sentencia también, ¿no? Y que sea condenatoria, porque si no, ¿de qué indultos hablamos? Pero todo puede pasar. O no creemos en la imparcialidad de la justicia, o ya estamos anticipándonos. ¿Esta no es una forma de influir sobre la justicia? El ministro Ábalos además aseguró que la negociación para aprobar los presupuestos del Estado no está ligada al diálogo que el gobierno mantiene con las fuerzas independentistas de Cataluña para recuperar la armonía en esa región del país. Televidentes de NTN 24, en estos momentos, tanto los partidos políticos Ciudadanos como el Popular están haciendo las gestiones necesarias para que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, explique en el seno del Congreso de los Diputados si dio o no algún lineamiento a la Abogacía del Estado para retirar la acusación de rebelión. Este es el informe, Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo. Y momentos de pánico vivió un grupo de viajeros en Filipinas. Estas imágenes fueron grabadas por una mujer que viajaba en un autobús que se detuvo a metros del derrumbe. Por varios minutos quedó atrapado entre el deslizamiento de tierra y un grupo de automóviles que estaba detrás. Por fortuna, en el hecho, ninguna persona resultó herida. Y el avión siniestrado de Lion Air se habría impactado a gran velocidad contra el mar en Indonesia. El director del Comité Nacional para la Seguridad en el Transporte informó que el estado de los restos del avión encontrados confirman que el motor seguía funcionando a elevada velocidad en el momento del accidente que cobró la vida de los 189 ocupantes de la aeronave. Por el momento solo se han encontrado partes pequeñas del aparato, asientos, las ruedas y una de las turbinas, pero no partes grandes del fuselaje en la zona del mar de Java, cercano al cabo Karawang, donde ocurrió la tragedia. Más de 150 buzos y un sonar submarino por control remoto todavía buscan el dispositivo que registra las conversaciones entre los pilotos. Varios de los familiares pidieron a los representantes institucionales que actúen con firmeza contra la empresa de aviación. Y hay euforia, o hubo más bien euforia en una taquería en Florida por la presencia del expresidente Barack Obama. Llegó escoltado al local en Wynwood y de inmediato la gente enloqueció. Como pueden ver, de forma casual comenzó a saludar a los comensales. La gente comienza a gritar de la emoción y se escucha al exmandatario preguntar ¿dónde están mis tacos? En su mejor español, claro. Bill Nelson y el candidato a gobernador de Florida, Andrew Gillum, llegaron minutos después tras concluir un acto de campaña. Los demócratas animaron a la gente a votar en las
elecciones de este martes. Así finalizamos este informativo en NTN 24, el canal de las Américas. Ya viene el programa Club de Prensa. Los invitamos a que continúen informados siguiéndonos por Twitter, @NTN 24, y recuerde consultar todas las noticias en ese portal web. Pásenla muy bien.